Como hasta entonces era muy importante lo que dijera Jenny todavía, vamos a ver el comunicado que ha lanzado Jenny. Esta foto, no es por nada, pero esta foto me encanta. Esta foto es flipante. Vale, comunicado que realiza, bueno, la realiza en este caso Sindicato de Jugadoras, ¿de acuerdo? En nombre de Jenny Hermoso. Vale, después de conseguir uno de los éxitos más deseados de mi carrera deportiva y tras unos días de reflexión, quiero dar las gracias de todo corazón a mis compañeras, aficionados, seguidores, medios de comunicación y a todos los que habéis hecho realidad ese sueño. Vuestro trabajo y apoyo incondicional ha sido una parte fundamental para ganar el Mundial. En referencia a lo ocurrido el día de hoy, si bien es cierto que por mi parte no quiero interferir en los múltiples procesos legales en curso, me siento obligada a denunciar que las palabras del señor Ruiz Rubiales explicando el desafortunado incidente son categóricamente falsas. ¿Vale? Es decir, todo ese comunicado vino a raíz de la excusa del discurso que dio en la asamblea y parte de la cultura manipuladora que él mismo ha generado. Aclaro que en ningún momento se produjo la conversación a la que el señor Rubiales hizo referencia y que ni mucho menos su beso fue consentido. De la misma manera, quiero reiterar, como ya hice en su momento, que este hecho no ha sido de mi agrado. La situación que provocó un shock por el contexto de celebración y con el paso del tiempo y tras profundizar un poco más en esas primeras sensaciones, siento la necesidad de denunciar ese hecho, ya que considero que ninguna persona en ningún ámbito laboral, deportivo o social debe ser víctima de ese tipo de comportamientos no consentidos. Me sentí vulnerable y víctima de una agresión. Un acto impulsivo, machista, fuera de lugar y sin ningún tipo de consentimiento por mi parte. Sí que es verdad que fue un acto completamente impulsivo, machista probablemente y fuera de lugar sin duda ninguna. Es decir, volvemos a lo que hemos hablado antes, un presidente de la federación no tiene que comportarse así. Sencillamente no fui respetada. Se me pidió realizar una declaración conjunta para rebajar la presión sobre el presidente, pero en esos momentos en mi cabeza solo tenía la idea de disfrutar del hito histórico alcanzado junto con mis compañeros de equipo. Por eso, en todo momento trasladé a la federación y a sus distintos interlocutores, así como a medios y gente de mi confianza, que no haría ningún tipo de declaración individual o conjunta sobre este asunto, ya que entendía que de hacerlo quitaría aún más protagonismo a un momento tan especial para mis compañeras y para mí. Efectivamente, aunque no lo haya hecho, ha quitado todo el protagonismo. A pesar de mi decisión, tengo que manifestar que he estado bajo una continua presión para salir al paso con alguna declaración que pudiera justificar el acto del señor Rubiales. No solo eso, sino que de diferentes maneras, a través de diferentes personas de la federación, ha presionado a mi entorno, familia, amigos, compañeras, para que diera un testimonio que poco o nada tenía que ver con mis sensaciones. Ojito. No me corresponde a mí evaluar prácticas de comunicación e integridad, pero sí estoy segura de que, como selección nacional campeona del mundo, no nos merecemos una cultura tan manipuladora, hostil, controladora. Este tipo de incidentes se unen a una larga lista de situaciones que las jugadoras hemos venido denunciando en los últimos años, por lo que este hecho en el que yo me he visto involucrada es solo la gota que colma el vaso y lo que todo el mundo ha podido ver, pero actitudes como esta han sido parte del día a día de nuestra selección durante años. Ojo lo que están diciendo con este párrafo, es decir, están diciendo que este tipo de actitudes no ha sido solo en la celebración. Este tipo de actitudes se ha ido produciendo durante años dentro de la selección. Estamos hablando, podríamos hablar de casi todo el tiempo que ha estado Luis Rubiales, se han ido produciendo este tipo de hechos. O es lo que está denunciando Jenny. O sea que, ojito que esto es muy muy fuerte. Por todo ello, quiero reforzar la posición
que tome desde el principio, considerando que no tengo que apoyar a la persona que ha cometido esta acción en contra de mi voluntad, sin respetarme en un momento histórico para mí y para el deporte femenino en este país. En un caso puede ser mi responsabilidad asumir las consecuencias de transmitir algo en lo que no creo, razón por la que me he negado a las presiones recibidas. Tolerancia cero con estos comportamientos. Quiero cerrar dejando muy claro que si bien soy yo la que expresa estas palabras, son todas las jugadoras de España y del mundo las que me han dado la fuerza para salir con este comunicado. Ante tal muestra de falta de respeto e incapacidad de reconocer los errores propios y asumir las consecuencias, he tomado la decisión de no volver a jugar para la selección mientras continúe con los actuales dirigentes. Gracias a todos por el mensaje de apoyo y las palabras de ánimo recibidas. Sé que no estoy sola y gracias a todos vosotros, vosotras, saldremos adelante más unidos, unidas. Dejo en la persona de mi confianza, TMJ y Fruitpru, este tema, y ellos continuarán trabajando en los siguientes pasos en función de los recientes acontecimientos. ¿Vale? Ojito, porque lo que está diciendo Jenny es que durante muchos años en la selección han estado viviendo o este tipo o insinuaciones o comentarios o cosas fuera de lugar. Ya es difícil el fútbol femenino en sí por la competición, porque no tienen el suficiente apoyo de patrocinadores, como la liga principal, como la liga de masculina. Entonces ya tienen esa dificultad, más luego si tienen este otro tipo de dificultad, puertas para adentro que nadie lo ve, es bastante lamentable.